de la clase. Buenos días para todos. Damos comienzo a nuestra clase correspondiente al eje contexto comunicativo, módulo habilidades comunicativas, correspondiente al miércoles 23 de febrero de 2022. Esta es nuestra quinta semana, quinto encuentro que sostenemos y voy entonces a ustedes debe estar apareciendo allí pues la notificación de grabación. No obstante, pues el protocolo de estas aplicaciones dice que yo les debo notificar, les digo pues que están siendo incluidos en una grabación para que después sea enviada a ustedes. Voy a compartir la presentación, la agenda del día de hoy y le pido el favor a ver quién de ustedes quiere participar y leer para todos la agenda. Tenemos la agenda en la pantalla, ¿cierto? Recuerden que la agenda tiene la fecha del lunes porque tomamos pues como la agenda, yo me estoy tomando el trabajo de hacer la agenda semanal, entonces ahí incluyo pues como los temas que tratamos, tanto el lunes como el día miércoles, en este caso el lunes fue 21 de febrero, hoy es 23 de febrero de 2022. ¿Quién lee para todos, por favor, esta agenda que tenemos en pantalla? Adelante, ¿quién lo hace? Agenda. Primero, asuntos y cuestiones de la comunicación. Segundo, socialización, autoevaluación, corrección talleres, conectores idénticos. Tercero, comodines, correcciones de lenguaje. Bueno, muchas gracias, John Edward. John Edward y compañeros. Lo primero, pues, es asuntos y cuestiones de la comunicación. El día lunes tuvimos oportunidad de ver estos videos en la clase. No obstante, pues, quien no haya estado en la clase puede verlos. Están en el blog y en el Dropbox. Igual, pues, para hacer un comentario, una actividad que nos quedó pendiente allí, ustedes pueden volverlos a ver. Aquí entonces estoy recordando la agenda, lo que hemos hecho y además pues estoy dando las indicaciones a quienes por alguna circunstancia no estuvieron el lunes y están preguntando. Yo vi por ahí en el grupo que alguien preguntó que cuál actividad quedó pendiente, que qué se hizo. Entonces esta fue la actividad que hicimos el lunes. Acá está pues entonces vimos los videos con estos videoclips. Vamos a hacer un comentario en la unidad 1 del blog, analizar esas situaciones en cuanto a personajes y los temas de comunicación que allí se plantean y cómo aplican en el contexto del aula, cómo aplica, qué aprendizaje hay para su vida profesional, cómo aplica en el lugar de entrenamiento, es decir, cómo una situación de estas aplica al quehacer del entrenador o al quehacer del licenciado en educación física. Quiero entonces en este momento que conversemos, quienes estamos acá, es decir, John Edward, Valentina, Manuel José, John y Brian, acerca de esa actividad. Y por ahí derecho entonces les recordamos a los compañeros que van a ver esta grabación o que no estuvieron pues el día lunes para que puedan entonces realizar la actividad, que es hasta el domingo, que tiene plazo para hacerla. A ver cómo les ha ido con esta actividad, por ejemplo, Valentina. ¿Cómo les ha ido con la actividad? ¿Cómo te fue con la actividad? ¿Cómo ya hiciste el comentario? A ver, cuéntanos a ver acerca de la actividad. Valentina. Buenos días a todos. Profe, aún no he hecho el comentario, pero pues como tenemos plazas hasta el domingo, entonces he ido como viendo los videos paso a paso. Sí, en clase vimos 5 videos y son 10 videos, ¿cierto? Sí. Bueno, hicimos también una actividad así presencial acerca pues de la improvisación, una intervención presencial al frente de todo el grupo, y estructurando un discurso oral acerca de las temáticas de los videoclips. Brian, ¿cómo vas con la actividad? ¿Qué tienes para anotar para que el propósito mío pues estamos haciendo aquí 2 acciones en una? A dar tiempo para que lleguen el resto de compañeros, a la vez que estamos recordando a quienes no estuvieron para que les quede aquí pues en la grabación. Brian, adelante, ¿cómo vas con tu actividad? ¿Qué tienes para anotar? Que se me olvidó decir de lo que habíamos hecho. Profe, bien, pero todavía no he hecho el comentario tampoco.
quiero como nutrir un poquito más el discurso que di en clase, entonces sí, le voy a dar un poquito más de tiempo a eso. Claro, usted ahí lo puede escribir. ¿Qué recomendación les di? Escríbalo antes en un archivo de Word, para que no sea sino cortar y pegar y no le toque pues como de pronto. A veces esa plataforma de Blogger le puede decir a usted, el comentario excedió el número de caracteres, entonces no se lo deja subir. Entonces, eso está muy bien. Y estamos aprendiendo pues a construir ese tipo de, de- de textos, en este caso un comentario que debe ser corto, pero que igual, como debe ser corto, pues debe tener esa estructura de un tema, unos subtemas, una exposición, un desarrollo rápido de qué es lo que está hablando, explicación y un cierre o conclusión, ¿sí? Bueno, en fin, que de todas estas actividades estamos aprendiendo dentro del contexto comunicativo, dentro de las habilidades comunicativas, a hacer intervenciones, a plantear un mensaje adecuadamente y vamos también construyendo acá la forma de escribir un ensayo escrito, de poderme comunicar, a la vez que vamos hablando pues de lo que implica un contexto comunicativo. Me refiero pues a que vamos a ver, además de las habilidades para escribir, para expresar, para comunicar dentro del aula, vamos también a ver los temas correspondientes a cómo el estudiante es un perceptor, es un agente dentro del currículo, pues, o dentro de la acción del aula, a quien nos debemos dirigir como un perceptor antes que un receptor. Cómo allí está presente la semiótica, está hablando, no solamente se habla con las palabras o se lee y se escribe, sino que el cuerpo también comunica. En fin, que con todo esto vamos a desarrollar nuestro curso. Bien. Entonces, eso en lo que tiene que ver con lo del blog, con los asuntos y cuestiones. Algo que para comentar, incluyendo si alguien no estuvo en la sesión y quiere preguntar, tiene todo el derecho a hacerlo en este momento. No tengo ningún, si no estuvo y quiere intervenir en este momento, tiene todo el derecho a hacerlo. Por aquí veo a Emerson, veo a Juan Fernando. Si quieren preguntar, no hay ningún problema, no les dé pena que precisamente si no estuvieron, ese es otro asunto pues, que ustedes después me cuentan, o bueno, de todas formas, pues si tienen cómo justificar para ahorrarles la falta, ¿cierto? La falta de asistencia, pero si no, aquí pueden preguntar. Emerson, ¿tienes alguna pregunta del tema que estamos hablando? Adelante, buenos días. Parecer Emerson no me escucha, ¿o sí? Bueno, vamos con Juan Fernando. Juan Fernando, ¿alguna pregunta sobre el tema que estamos hablando? Con todo libertad lo puedes hacer. Buenos días, Juan Fernando. Buenos días, compañero, buenos días. No, profe, por el momento no, yo y pues ya nutri- ¿Alguno logró copiar lo que nos dijo Juan Fernando? Valentina, ¿escuchaste? No, profe. No se escuchó, ¿cierto? Juan, vuelve a intentarlo. ¿Cuál es tu pregunta, tu inquietud? Profe, qué pena, ya se me escucha. Sí, ahora sí. Adelante, Juan Fernando. Listo, profe, no, que yo vi las grabaciones y no tengo ninguna pregunta acerca del tema, estoy bien hasta el momento. Muchas gracias. Esta actividad la hicimos de manera presencial. Hicimos una actividad, pues, que salvo que tengas, pues, una excusa pues, para poder validar esa actividad. Si no, pues hicimos una actividad, pero hay otra oportunidad, pues, que es esta de asuntos y cuestiones, hacer este comentario, y por eso entonces el plazo es hasta el domingo. Muy bien. Saludo a quienes recién llegan a la sesión. Entonces, en orden a esta agenda que tenemos planteada para el día de hoy, el otro punto es la socialización, la autoevaluación de los talleres, conectores y deícticos que ustedes desde hace 8 días están elaborando. Los vamos a autoevaluar hoy y hoy mismo los vamos a subir a la plataforma de Dropbox. Quiero recordar acá, siempre sigan por favor las indicaciones que tenemos acerca de cómo se hace una autoevaluación. Sí, yo siempre lo leo, vuelvo y lo pongo en clase. No obstante, miren, por ahí tengo el caso de unos estudiantes de un curso que terminamos recientemente y ellos les ocurrió, les ocurrió a una de las situaciones que yo planteo acá.
Resulta que yo les insisto mucho a ustedes en el tema del celular, ¿cierto? Que el celular es una herramienta para verificar qué me están mandando, qué mensajes tengo, en fin. Pero no es fiable en cuanto a que los archivos que están adjuntos a mis correos o en este caso las plataformas como Dropbox y Blogger, yo voy a subir información, no siempre la sube o al contrario, no siempre me la entrega. Y también a veces sin querer en el celular, por ser táctil, yo traslado, como les pasó a ustedes, traslado, copio y a veces borro las carpetas. Entonces tengan cuidado a la hora de subir información, a la hora de hacer la autoevaluación, desde un equipo, en lo posible. Entonces, por ahí, como les digo, hay un grupo de estudiantes que les ocurrió. Subieron el archivo y no era en Word. ¿Qué les pasó? Lo subieron desde un celular y resulta que el dispositivo tiene el programa de Word, pero tiene una variación, tiene una extensión. Entonces, el archivo quedó subido con extensión, quedó encriptado y entonces no se pudo revisar no pude revisar el trabajo y entonces el trabajo no tenía valoración, no tenía nota. Con tan mala suerte que era del segundo seguimiento, ya para terminar en ese curso. Entonces ya la nota se quedó así, ¿cierto? Porque ya no hubo tiempo Cuando ellos se dieron cuenta fue porque ya vieron el vacío en la nota. El otro asunto es siempre estén pendientes, como lo hicieron ustedes la semana pasada, de las carpetas de Dropbox. ¿Qué está pasando con esas carpetas? Entre todos nos avisamos, nos comentamos. Bueno, en cuanto a esa situación particular de este grupo, yo ya organicé otra vez la carpeta. Es decir, quedaron en la carpeta que deben haber quedado siempre todos los trabajos que ustedes subieron hasta el domingo. Bueno, eso pues por favor, para que no nos pase, porque cuando usted no le pone nota a una autoevaluación, ese trabajo no tiene nota. Cuando usted lo sube y lo entrega en un archivo que no es, ese trabajo es como si no fuera presentado, no tiene cómo abrirse, no tiene cómo acceder a él, pues no solamente el profesor, sino quienes estamos ingresando a la carpeta de Dropbox. O cuando usted lo monte en una carpeta que no es, ¿cierto? Debe hacerlo. Entonces hay que estar muy atentos. Yo pido el favor, nuevamente, ¿quién leyó ahorita? Que leamos entonces cómo se hace autoevaluación en las aplicaciones y talleres. Yo siempre lo hago, siempre lo leo, siempre ratifico, precisamente para que ese tipo de situaciones ustedes las tengan en cuenta, para que todos estemos pues bien informados. Y además, pues estamos aprendiendo. ¿Quién lee esta parte o si lo va a hacer la misma persona que leyó ahorita? Adelante, por favor, y leemos las condiciones, las pautas para la autoevaluación de aplicaciones y talleres. Esto, profe, hágale que ya leo. Autoevaluación, aplicaciones y talleres. Primero, verifique las mejoras o las oportunidades de mejora de acuerdo con la explicación y la socialización de clase. Esté atento de forma sincrónica, participe. Segundo, autoevalúese señalando logros y oportunidades de mejora y el ajuste que implementó. Escriba de forma explícita logro correcto, oportunidad. Logro correcto, oportunidad. Tercero, asígnese una calificación para cada punto y una calificación total. Sume e incluya la calificación resultante. Cuarto, cuando sea a mano, tome la imagen de las correcciones mejoras con la calificación y dispóngala en archivo de Word. Quinto, suba su archivo de Word a la carpeta de Dropbox el mismo día de la autoevaluación en clase. Marque el archivo con su nombre, use su cuenta de correo, verifique después de subir. Muchas gracias, John Eduardo. Recuerde, tengo todo el derecho y toda la razón. Si alguien sube, por ejemplo, un ejercicio y lo que hace es que copia lo que digamos hoy en clase, pues eso no es una autoevaluación. Es decir, pone A, B, C, D, correcto la A, correcta la B, pues lo que vale es la explicación. Eso es autoevaluación. Ahora, usted debe haber hecho sus talleres, entonces ahora simplemente si es a mano, lo hace a mano y le toma la foto. Si es digital, lo hace. ¿Cierto? Creo que aquí ya pues lo habíamos leído hace 8 días, sin embargo, les pregunto a todos nuevamente, ¿hay alguna inquietud, alguna duda sobre lo que he dicho y sobre lo que dice ahí en esas indicaciones? Entonces es claro para todos, ¿cierto? Juliana, buenos días. ¿Tienes sonido? ¿Estás viendo pues toda la Profesor, sesión? buenos días. Buenos días. ¿Sí se Luisa, escucha bien? ¿sí? Sí. Bueno, ¿es clara las indicaciones, Juliana? Sí, señor Claras. Yo me dio por revisar como un taller que habíamos hecho, el taller de oraciones, y me di cuenta que cometí el error de no haber puesto la nota. Y entonces lo volví y lo subió. No, aún no lo he subido, me di cuenta, no sé, anoche. ¿Qué ocurre ahí? Ese taller quedaría como extemporáneo, ¿cierto? Pero súbanlo de todas maneras. O sea, extemporáneo es por fuera del plazo. Y cuando está por fuera del plazo, yo de todas maneras lo valoro como extemporáneo, ¿cierto?
Entonces, Listo. hiciste muy bien. Ahora, ¿qué mira uno también? Que el icono que tiene allí sea el de Word. Es decir, que a usted le abra, ¿sí? Si no abre, no le abre ni a usted, ni al profesor, ni a los compañeros. Entonces, no, no. Y en ese caso, que no estaba calificado, es mejor que lo suba extemporáneo para poder ver la nota. Totalmente de acuerdo, Juliana. Muy bien, Listo, sí, señor, gracias. muy bien. Y bueno, y recuerden, súbanlo desde su propio correo electrónico, ¿cierto? Desde su propio correo, desde su propia cuenta, como lo han venido haciendo. Aquí hemos tenido pues muy buena disposición, salvo eso que nos pasó pues de que alguien por error copió en la carpeta. Eso ocurre, repito, cuando con el celular sin querer, involuntariamente lo hacemos, pues nos pasa. Pero bueno, para que tengamos cuidado. ¿Alguna duda entonces con lo que tenemos allí? Entonces recuerden, si hay una evaluación que así tenga nota, pero no tenga este segundo punto, señalando logros y oportunidades de mejora, tengo yo todo el derecho de decir, eso no es una autoevaluación, ¿cierto? Estamos haciendo autoevaluación, ¿cierto? Lo mismo, si pasa lo que acaba de decir Juliana, lo subí pero no puse la calificación, tampoco vale, ¿sí? Ahora, tiene calificación pero no tiene la suma, entonces no tiene el total, tampoco tiene nota, ¿sí? Bueno, todo esto entonces creo que queda supremamente claro. Vamos a mirar entonces que estamos hablando de relaciones textuales, entonces hablamos del tema de conectores y de ícticos, son referencias directas que remiten al lector, al texto. En el caso de los conectores, como su nombre lo indica, conectan, dan continuidad, llevan a situación, llevan a lugar, llevan a tiempo. Y en el caso de los deícticos, pues lo que hacen es ir hacia, seguir, dar continuidad. Entonces, los conectores, acá está la definición, son unas bisagras lingüísticas, unos puentes, unas conexiones para indicar relación entre las oraciones. Y los conectores son de tipo enlazan, otros limitan o contradicen, hay otros que indican tiempo-lugar, hay otro grupo de ellos que señalan causa-efecto, y hay un grupo que indica un ejemplo o resumen. Y aquí está entre paréntesis algunos de ellos. Voy a volver a recomendar que en las lecturas que ya hemos dicho que ustedes tienen acceso a ellos, hay una que se llama el tema. Esa lectura en la última página tiene, de ese documento, tiene un cuadro, resumen de conectores. También en el blog y en el Dropbox hay un texto muy interesante que dice más de 1500 conectores que ustedes pueden consultar, pueden mirar. Cada ejercicio, cada taller tiene pues la instrucción y en este caso el primer taller, lo tenemos acá, nos indica que escriba sobre la línea del conector que considere necesario para la adecuada conexión del siguiente texto. Puede escoger entre la lista de los que aparecen al final y hay una lista al final. Entonces vamos a escuchar. Comencemos entonces con este ejercicio. Vamos a leerlo, uno de ustedes lo lee completo, el texto corrido, allí está lo escuchamos y yo después lo leo y doy la explicación. Adelante, ¿quién quiere compartir su ejercicio con todos nosotros? ¿Quién comparte su ejercicio con todo el grupo, por favor? Profe, leerlo así como con los ¿Cómo conectores quedó? con los que yo tengo. Listo. Julián, adelante, compártelo con todo el grupo. Cuando contemplo el cielo por la noche, no soy capaz de distinguir la figura o el perfil de un león en la constelación de Leo. Veo la osa mayor, aunque si la noche es clara, también veo la osa menor. Si me siento perdido, entonces trato de hallar un cazador en Orión o la figura de un pez en la constelación de Piscis. Por otra parte, me resulta totalmente imposible ver la figura de una auriga, es decir, de un cochero, en esta constelación. Por lo tanto, las bestias míticas, personajes e instrumentos situados por los hombres en el cielo son arbitrarios, pero no evidentes. Hay acuerdos sobre cuál es esta o aquella constelación. Estos son sancionados por la International Astronomical Union, que traza límites separando una constelación de otra. En realidad, en el cielo hay muy pocas figuras claras. Muy bien. Una segunda opción. John Edward, léenos tu ejercicio, por favor. Muchas gracias, Juliana. Ya voy a hacer las Listo, explicaciones. profe, ya le leo. Adelante, John Edward. Cuando contemplo el cielo por la noche, no soy capaz de distinguir la figura o el perfil de un león en la constelación de Leo. Veo la osa mayor y si la noche es clara, también veo la osa menor. Por otra parte, me siento perdido cuando trato de hallar un cazador en Orión o la figura de un pez en la constelación de Piscis. Sin embargo, me resulta totalmente imposible ver la figura de una auriga, es decir, de un cochero en esta constelación.
Entonces, las bestias místicas, personajes e instrumentos situados por los hombres en el cielo son arbitrarios, mas no evidentes. Hay acuerdos sobre el cuál es esta o aquella constelación. Estos son sancionados por la Internacional Astronomical Unión. Además, traza límites separando una constelación de otra. En realidad, en el cielo hay muy pocas figuras claras. Muy bien, gracias, John Eduardo. ¿Alguien más quiere compartirlo o lo leo yo ya de un paso a leer? Bueno, entonces vamos a... Bueno, Sí, adelante, Buenos adelante. días. Sí, bueno, buenos días. Cuando contemplo el cielo por la noche, no soy capaz de distinguir la figura o el perfil de un león en la constelación de Leo. Veo la Osa Menor y si la noche es clara, también veo la Osa Menor. En definitiva, me siento perdido si trato de hallar un cazador en Orión o la figura de un pez en la constelación de Piscis. Igualmente, me resulta totalmente imposible ver la figura de una auriga, es decir, de un cochero. En esta constelación. Además, las bestias míticas, personajes e instrumentos situados por los hombres en el cielo son arbitrarios y no evidentes. Hay acuerdos sobre cuál es esta o aquella constelación. Estos son sancionados por la International Astronomical Union, que traza límites separando una constelación de otra, pero en el cielo hay muy pocas figuras claras. bien. Muchas gracias, Brian. Vamos a mirar este texto. Voy a comenzar a explicarlo. Cada una de las opciones, son 13 opciones, vale punto 38. Esta cifra resulta de dividir 5 entre 13. Entonces vamos a decir el cuándo, la mayoría de quienes lo leyeron lo tienen, ¿sí? ¿Sí? Está ubicando desde tiempo, entonces se está ubicando la acción. Esto es un párrafo. Este párrafo comienza con el cuándo y termina con figuras claras, es decir, empieza y termina. ¿Por qué lo digo? Porque el último conector es en conclusión, ¿sí? No es ni para terminar ni finalmente, es en conclusión. ¿Qué conclusión? Todo lo que acaba de decir, las ideas que acaba de exponer en el párrafo, ¿cierto? Entonces aquí está en conclusión. ¿Y este cuándo? Nos está relatando una situación, una acción completa en ese párrafo de alguien que está pues experimentando en el espacio, observando, ¿sí? Entonces dice, cuando contemplo el cielo por la noche no soy capaz de distinguir la figura, ni me está conectando, ¿cierto? Me está diciendo que no distingue esta y que no distingue esta, ¿cierto? No distingue esta y esta no la distingue, entonces ni esta ni esta. Entonces, distingue la figura ni el perfil, no distingue ni figuras ni perfiles de un león en la constelación de Leo. Tiene un punto seguido, pero continúa la idea. Entonces él sigue contemplando, entonces dice, veo la Osa Mayor, pero, mire que tiene una coma, pero si la noche es clara, ahí está haciendo una claridad, además, pues miren lo redundante que me salió la frase, ¿sí? Pero si la noche es clara, está clarificando, esto es lo que se llama un inciso, entre comas, pero, el conector es pero todo el inciso es pero si la noche es clara, ¿cierto? Entonces está haciendo una salvedad, ¿sí? Repito, él sigue mirando, sigue contemplando, pero si la noche es clara, también veo la Osa Menor, también, ¿por qué también? Porque él, ¿sí? Porque él dice que no ve ni una ni otra, ¿cierto? ¿Sí? Pero entonces dice, también veo, siguen la misma acción. ¿Cuál es la misma acción? La misma acción de estar observando y también, y está incluyendo, no ve y sí ve, o sea, también veo la Osa Menor. Sigue un punto, hay un punto seguido. Hace una salvedad también, hace una aclaración. Aunque me siento perdido, ¿sí? ¿Por qué? Porque no ve, no logra ver. Unas sí las ve y otras no las ve. Entonces, aunque me siento perdido, igualmente, trato de hallar un cazador en Orión. ¿Sí? Sigue la acción, sigue esculcando, sigue mirando. Entonces, aquí es de explicación. Adelante. ¿Quién va a intervenir? No, profe, no. Bueno, en Orión, o sea, ¿sí? Es de explicación, de aclaración. La figura de un pez en la constelación de Piscis, otro punto seguido. Miren que aquí las ideas están, digámoslo así, muy fraccionadas, muy entregadas, pero con un propósito. Está dando una misma acción, una misma explicación, pero
pone los puntos seguidos para seguir como dando consecuencia. Entonces, igualmente, ¿sí? Pero tampoco, mire, tampoco. Aunque, salvedad, igualmente, también, miren los conectores, que cómo están dándole continuidad a ese texto. Punto seguido, tampoco me resulta totalmente imposible ver la figura de una áuriga. Es decir, de un cochero en esta constelación, ¿sí? Es decir, ¿sí? Interpretativo, de significado, ¿sí? Punto seguido, en realidad las bestias míticas, personajes o instrumentos situados, en realidad, aquí escuché en algunos de quienes leyeron que decía en conclusión o que decía también, no, aquí está diciendo en realidad, ya está dando concreción a la idea en realidad, ¿cierto? Es una realidad, es un hecho. En realidad, las bestias míticas, personajes e instrumentos, ¿cuáles? Las áurigas, los cocheros, la osa mayor, la osa menor. Esos son bestias míticas, personajes e instrumentos, o sea, todo lo que él está, de lo que nos ha hablado y lo que está utilizando, situados por los hombres en el cielo, son arbitrarios. Por aquí a quienes leyeron también les escuché, pero les escuché otros conectores. Este O es un equivalente. Es un equivalente, no es un extensivo, tampoco es un contrario, ¿sí? Entonces, arbitrarios, ¿qué es algo arbitrario? Que no tiene pues como una regla, ¿sí? ¿Y qué es no evidente? Que no se deduce fácilmente, ¿cierto? Que son arbitrarios o no evidentes, ¿sí? ¿Qué me está diciendo aquí? Que esos nombres son tan raros que no tienen nada que ver con la forma, ni con el nombre que tienen. Entonces los pusieron simplemente. ¿Por qué? No se sabe por qué. Alguien, digámoslo, perdónenme la expresión, le dio la gana de ponerlo cochero y lo puso cochero. ¿Sí? Entonces arbitrario y no, o no evidente, ¿cierto? O no tiene interpretación, no tiene regla. O es un equivalente, no es ni es ni es otro conector, es o de equivalencia, arbitrario o no evidente. Punto seguido. Hay acuerdos sobre cuál es esta o aquella constelación, ¿sí? Estos son sancionados por la International Astronomical Union, la cual, ¿sí? Entonces, acuérdese, yo he dicho, cuando uno habla de personas, habla de quiénes. Cuando habla de objetos o animales, es cuál o los cuales. Aquí estamos hablando de un ente que es un grupo de personas, ¿cierto? Podría decir quién también. A veces se puede poner, aquí aplica el la cual, que es el que está. La cual, ¿cuál la cual? La International, ¿sí? Que traza límites, no es correcto decir que, es la cual traza límites separando una constelación de otra. En conclusión, como lo dije ahorita, en conclusión, o sea, todo lo que acaba de decir, en el cielo hay muy pocas figuras claras. ¿Por qué? Mire que aquí lo dijo, porque no son ni arbitrarias o evidentes, porque las nombran, porque mire los nombres raros, porque no se pueden ver fácilmente, porque está oscuro, por todo esto. En conclusión, es posible que aquí haya seguido otro párrafo, pero está concluyendo lo que dice el párrafo. Entonces acá tenemos tres opciones, cuando, ni, pero, también, aunque, igualmente, o sea, tampoco, es decir, en realidad, o la cual, en conclusión. He explicado el porqué de cada cual. Entonces, esa es la forma correcta como queda ese párrafo. Por favor, hagan su autoevaluación. Ya les dije, indiquen si tenían una que no era, ponen la que es correcta y explican por qué, con la explicación que yo he dado, ¿cierto? También con la explicación que tiene el documento que ya les referí, con la explicación que hay, miren que acá están explicitadas, acá en la teoría, miren, ¿sí? Enlaza, contradice, indica, ¿sí? Contrasta. Entonces, con esa explicación usted va a hacer su autoevaluación. Voy a dar unos segundos más para que puedan hacerlo y paso al otro ejercicio. Si hay algún comentario, con mucho gusto escuchamos a quien tenga el comentario o una aclaración a partir de lo que he dicho. Una aclaración adicional. ¿Sí me están escuchando? Juliana. Sí, señor, sí se está escuchando. Bueno, ¿cómo te fue ahí? No tan bien. Pero ¿cuántas buenas y cuántas por mejorar? Buenas, solamente 3. Entonces, como vale punto 38 para Julián y para todos,
Si tiene una buena, pues tiene .38, 2, .76, 3, 1.15, 4, 1.53, 5, 1.92, 6, 2.30, 7, 2.69, 8, 3.07, 9 buenas, 3.46, 10 correctas, 3.84, 11 correctas, 4.23, 12 correctas, 4.61 y 13 correctas, 5. ¿Sí? Ahora, Juliana, lo importante allí es, tengo oportunidades de mejora. Listo. Las correcciones, lo que usted aprendió. Eso es doloroso, uno ponerse un 1.3, un 1.15. Sí, eso duele bastante, pero estamos aprendiendo y estamos haciendo autoevaluación, ¿cierto? ¿Qué es lo importante? Reitero, recalco, que usted haga sus aclaraciones y haga su aprendizaje allí. ¿Alguien más quiere preguntar? ¿Aclarar más sobre este ejercicio? Entonces, por favor, preparémonos para el siguiente, para conectores 2. Por favor, entonces, ¿quién comparte conectores 2? Este conectores 2 tiene 2 lados y el lunes me estaban diciendo, uy, muy largo. No, es que ese, y sobre todo este, ¿cierto? ¿Por qué? Porque este lado de atrás requiere bastante tiempo, sobre todo este enganche de estas palabras. Si uno se quiere quedar ahí mediodía, se queda y le busca y le busca y le encuentra. Hay personas que encuentran hasta 60 palabras, ¿sí? Lo mismo con las ciudades, buscar bien esas palabras, con ese anagrama. Lo mismo las sílabas sobrantes, en fin. Entonces, bueno, pero precisamente estamos desarrollando el uso del diccionario, el uso de nuevas palabras. Esa es la parte del reverso, ¿sí? Y hay una parte del frente donde hay 10 oraciones que también vamos a leer. Entonces, por favor, ¿quién nos comparte el ejercicio? ¿Quién comparte su ejercicio de conectores 2, por favor? Ya debemos tener calificado, autoevaluado, valorado conectores 1. Adelante, ¿quién nos comparte conectores 2? ¿Quién lo hace para todos? Profe. Bueno, los perdón, siguientes... un segundo. Perdón. Alguien diferente a Juliana para que todos participemos. Yo doy la oportunidad. A ver. Joan Durango. Adelante, compártenos tu ejercicio. Ahorita te doy la oportunidad, Julián. Joan. ¿Estás conectado en la clase? Veo que está conectada tu conexión. Muy bien, profe. Sí, listo, Joan, adelante. Sí. La ciudad y sus desafíos. De Luis A ver, Joan, mejoremos un Rojas poquito esa Marcos. conexión. A ver, Joan, vamos a hacer entonces la primera parte. Vas a leer la frase, hay 4 opciones y allí entonces vamos a complementar y vamos a hacer el ejercicio. Entonces, la primera. Adelante. Joan, adelante. Aunque no sea siempre aparente, el terror a la muerte es universal. Constituye la motivación principal en la vida de la persona y nutre el instinto humano de conservación. Correcto. Joan, ¿le pusiste mayúscula inicial a ese aunque? Sí. Bueno, muy bien. Eso también marca. Quedamos que esa primera parte son 10 frases, vale 2,5 porque es la mitad de la hoja. Entonces, ese primero vale punto 25. Muy bien, correcto. El primero es aunque. Segundo, Joan. Todavía son muchos los doctores y prófanos que deben permitirle a un profesional dejar morir o quitarle la vida a otro ser humano, debido a que éste lo haya perdido en su juicio. Bueno, ahí está incorrecto. No es debido a qué, es aunque. Y voy a explicar, tengan cuidado ustedes con las tildes, ¿sí? Y con los acentos, ¿sí? Es profanos. Así no tenga tildes, profanos, ¿sí? Lo mismo ese este. Noten ustedes que dice este. Además es un deíctico, tiene tilde. Este, ¿cuál? Está hablando el paciente, ¿cierto? El paciente lo haya pedido y esté. Ahí ya es de cero está. Entonces, ahora, ¿por qué es aunque? Porque está haciendo también una aclaración. Mire que está después de una coma. Aunque éste lo haya pedido y esté en su sano juicio. Está aclarando al final de la oración, ¿sí? No es debido a qué, porque no es consecuencia, ¿sí? Tampoco es de ahí que, porque no es una explicación, una aclaratoria, ¿sí? Y es por lo que no es una conclusión, es aunque, ¿sí? Entonces, el correcto del segundo es aunque. Aunque este
lo haya pedido y esté en su sano juicio. ¿Sí? ¿Me escuchaste, Joan? ¿Y te queda claro el porqué? Y a todos. Sí, profe. Bueno, te voy a corregir ahí. Tercera, Joan. Joan, la tercera. Sí, la oposición a la eutanasia por parte de las religiones cristianas brota de la convicción de que solo Dios la vida y, por tanto, solo Él la puede quitar. Muy bien. Ahí solo, y que, de que solo Dios da la vida. ¿Sí? Allá está correcto. Y por tanto, ahí sí, mire, está entre dos comas. Y por tanto, ¿sí? Explicativo, concluyente. Quiero decir ahí, ese Dios tiene mayúscula por una regla occidental, digo yo más que todo occidental, en cuanto a lo religioso, que para los católicos el Dios, el ser supremo, la divinidad, el creador es con mayúscula, ¿cierto? Ese respeto se expresa ahí. Por tanto, el él que sigue, solo él, que es el deíctico, se está refiriendo a Dios, también tiene mayúscula, ¿sí? En otras religiones, en otras culturas, el Dios no se pone con mayúscula, pero aquí tiene mayúscula, ¿sí? Entonces el correcto del 3 es por tanto. Adelante con la número 4, Joan. Para la fe judía ortodoxa, la existencia posee un valor infinito y el acortarla es siempre inmoral, pues incluso un minuto de vida tiene un precio. Espérenme un segundo. Esperan un segundo. Bueno, vamos a continuar entonces, que estaba haciendo acá, mirando algo de mi conexión, ¿sí? Entonces, estamos con la número 4, ¿cierto? Sí, adelante con la número 4. Número 4. Bueno. Para la fe judía ortodoxa, la existencia posee un valor infinito y el acortarla es siempre inmoral, pues incluso un minuto de vida tiene un precio incalculable. Ese pues es aclaratorio, ¿cierto? Es aclaratorio y a la vez es de consecuencia y está bien utilizado. Para la fe judía ortodoxa, la existencia posee un valor infinito y el acortarla es siempre inmoral, pues incluso un minuto de vida tiene un precio incalculable. Correcto. Continuemos la número 5, Joan. La intensidad y la amargura del debate actual sobre el derecho a morir con dignidad disminuiría considerablemente si la sociedad, los médicos y políticos de la sanidad prestaran mayor atención a cómo mitigar el dolor y el sufrimiento del enfermo. Ese sí aplica allí. Sí, también está dando consecuencia. La correcta allí es sí. Muchas gracias, Joan. ¿Quién quiere continuar con la número 6? Bueno, no sé si me están escuchando. Nuevamente tengo aquí algo con la conexión. Espérenme en un segundito, yo miro aquí y soluciono algo con la conexión. Me está mostrando acá. Espérenme en un segundito. Vaya preparándose quien va a leer esa número 6.
Bueno, no sé si ustedes perciben un ruido que tengo acá. No lo he podido aislar. ¿Se escucha el ruido? Como un pitico. No, Alguien profe, que me no se confirme. escucha. ¿Cómo? Yo no escucho ningún pitido. Como un pitico, pero bueno, voy a tratar de trabajar así con él, que no lo pude solucionar. Bueno, ¿quién quiere continuar entonces con la número 6? Sigamos adelante entonces. Los familiares juegan Vayan un papel adelante. fundamental. Los familiares juegan un papel fundamental en la opción de morir, especialmente cuando se trata de un enfermo mentalmente incapacitado, porque son los parientes quienes mejor conocen los valores y deseos del moribundo. Muy bien, ese porque es explicativo, está correcto. Entonces el sexto es correcto. Continuemos, Brian. 7. Profe, espera antes de que empiece Joan. ¿Me puede repetir cuál es el del punto número 5? Que eso no lo escuché. Bueno, ahorita lo voy a mostrar en pantalla las respuestas. La Listo, número profe, 5 gracias. es sí la número 5. Listo, profe, gracias. Bueno, muy bien. Número 7, Brian. Aunque los medios de comunicación no han tenido siempre el mismo impacto de hoy, han estado presentes a lo largo de los siglos. Bien, léelo otra vez el comienzo que cuando conectaste no se escuchó. Algunos de pronto no escucharon. ¿Cómo Aunque comienza? aunque Muy bien. Ese aunque es correcto allí, aunque los medios de comunicación no han tenido siempre el mismo impacto que de hoy. Ahí hay un asunto de esa construcción de esa frase. Digamos que aquí está bien interpretada, suena cacofónico, así se llama, no suena muy agradable, pero está bien cuando dice que de hoy, ¿sí? Entonces, está bien la construcción, uno evitaría esa cacofonía diciendo los medios de comunicación no han tenido siempre el mismo impacto que tienen el día de hoy, ¿sí? Para ese que de hoy, pero está bien, ese que está bien utilizado. Y la palabra correcta ahí es aunque. La 8, Brian. entre todos los medios de comunicación, la televisión es sin duda el más completo, consumado, penetrante, popular y por tanto el más efectivo. Bueno, ahí está incorrecto, lo correcto es a su vez. Voy a explicar por qué. Entre todos los medios de comunicación, la televisión es sin duda el más completo, ¿cierto? Consumado, o sea, el que ya tiene mucha audiencia, penetrante, llega a muchos sectores, popular, ¿sí? Y por tanto, efectivo. Sería entonces que ser popular, penetrante, consumado, está concluyendo, ¿cierto? ¿Sí? Y no tendría la coma. Sería, y por tanto, el más efectivo, no tendría la coma. No sería aclaratorio. Ahí el correcto es a su vez. ¿Por qué? Porque me está diciendo que es, que simultáneamente es completo, consumado, penetrante, popular, y a su vez podríamos decir que también es efectivo, ¿cierto? Si estuviera en otro contexto, pero me está aclarando ahí, me está diciendo a su vez, ¿sí? Ahí ese a su vez es que es simultáneo, no es que sea lo mismo, no es que, no es que ser efectivo es porque sea penetrante, popular y consumado. ¿Está claro, Brian? Ese es a su vez. Sí, profe. Vamos con la 9. Brian, vamos con la número 9. En Norteamérica, por ejemplo, los expertos calculan que los adultos pasan la mitad de su tiempo de ocio ante la pequeña pantalla, mientras que los niños le dedican más tiempo al colegio. Al colegio. Miren que ahí también está aplicando una simultaneidad, mientras que, la correcta es mientras que, ¿sí? Tiene el mismo principio de arriba, Brian, entre otras cosas, ¿sí? Vamos al número 10. La correcta del 9 es mientras que. Número 10. Los medios. Los medios ciertamente nos enseñan la realidad, pero lo hacen a su manera. Pero, ¿sí? Es el correcto allí, pero. Recuerden que esa primera parte son 10 frases, vale la cara, el frente 2.5, entonces valdría 0.25. Yo cuando hago la participación quiero que todos hablen, que todos nos cuenten qué hicieron, ¿sí? Juliana, y que no repitamos, pero entonces comencemos con Juliana y se prepara otra persona que no haya hablado, que no haya compartido su ejercicio
para que participe en la parte de atrás, en el reverso de este ejercicio. Juliana, participa entonces en esta parte, en las palabras escondidas. ¿Qué palabras encontraste en la primera parte? Este lado, este reverso tiene 4 partes a su vez. Entonces yo divido 2,5 entre 4, me da 0.625. ¿Sí? 0,625 valdría cada parte. Yo les doy los valores para que ustedes hagan esa ponderación, esa valoración y se puedan poner una nota, se la puedan adjudicar. No tiene que ser exacta con decimales, ¿sí? Pero les doy esa ponderación, ese peso que tiene cada una de las partes para que puedan entonces valorar sus aciertos, sus oportunidades de mejora. Ahorita muestro, así como dice con el anterior, las respuestas de este que estamos desarrollando. Palabras escondidas, Juliana. Entonces dice, en cada círculo se esconde una palabra de 8 letras. En todos los casos faltan 2 vocales. Dice que faltan 2, no que todas sean vocales. Entonces, si me dice que faltan 2 vocales es porque puedo reemplazar también cuando falten 4 letras con consonantes. Los restantes están ubicadas en orden. No se indicará cuál es la primera ni las sucesivas, ni el sentido de la lectura. El que puede ser al contrario o siguiendo las agujas del reloj. Entonces usted va a decir qué palabra conformó y en qué sentido. Juliana, ¿te parece si arrancas tú y nos cuentas? Sí, señor. El primer círculo encontré la palabra capítulo. Faltaban las vocales I y O. Muy bien. Capítulo. ¿Alguien encontró otra palabra? Entonces, capítulo. Correcto. La segunda, Juliana. La segunda encontré marmotas. Faltaban 4 Marmotas. palabras. 2 vocales y 2 consonantes. 4 letras, sí. Marmotas. Sí. Muy bien. ¿Alguien tiene otra palabra? Repito, ¿alguien tiene otra palabra? Bueno, entonces marmotas. Ahí también aplica mármoles. Siempre que sean palabras castizas, palabras que se encuentren, que sean, pues, que tengan sentido, ¿sí? Muy bien, entonces correcto, marmotas. La tercera, Juliana. Profe, no encontré en la tercera. Bueno, ¿quién nos ayuda con la tercera? Entonces yo puse bitácora. ¿Quién dijo yo? Valentina. A ver, Valentina. Valentina, bitácora, correcto, bitácora. Lo que pasa es que las 2 anteriores eran en el sentido de las manecillas del reloj, es decir, de izquierda a derecha. Y esta es de derecha a izquierda, al contrario de las manecillas. Entonces comienza en la B que está en la parte inferior izquierda, bitácora, y gira hacia repito, hacia la derecha, en sentido izquierda a derecha y forma la palabra bitácora. ¿Sí? ¿Sí la ves, Juliana? Bitácora. Sí, señor, ya la vi. Bueno, la cuarta. Juliana. Encontré la palabra pertinaz. Pertinaz. Entonces, allí tenemos capítulo, marmotas, bitácora y pertinaz. Continuemos con los anagramas. Anagramas. Luisa. Anagrama. Bueno, a ver, demos la oportunidad a otra persona. Luisa, los anagramas. Luisa. Bueno, mientras Luisa conecta o puede pues estar en la clase. Sebastián. Sebastián, compártenos los anagramas que encontraste. Profe, Luisa escribió por el chat y dijo que no tenía audio. ¿No tiene micrófono? Audio, profe, audio. Pues eso fue Audio. lo que escribió, audio, sí. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? Vamos a copiar las respuestas. Cuando eso pase, copiamos las respuestas en el chat. Pero bueno, Sebastián, le estoy haciendo el llamado a Sebastián para que nos comparte anagramas. Bueno, ¿quién quiere continuar con los anagramas? Profe, yo. Bueno. Manuel José, adelante. Entonces, descubre la siguiente lista, los nombres de algunas ciudades que son visitadas por los turistas en la temporada de fin de año. Serena subió. Puse Buenos Aires. Correcto, Buenos Aires. 2, Alfredo Ardetul. Profe, puse una ciudad de Estados Unidos que es que Fort Lauderdale. Correcto. Es una ciudad que está ubicada en la Florida, en los Estados Unidos. El estado de la Florida. Es correcto, Fort Lauderdale.
Lorsen, Londres, correcto, Londres. 4, Senargata, Cartagena, correcto, Cartagena. Ramastanta, Santa Marta, correcto, Santa Marta. Banco Real, Barcelona, correcto, Barcelona. 7, Gane Sello, Los Ángeles, correcto, Los Ángeles. 8, Aula Pozo, Sao Paulo, correcto, Sao Paulo. 9, Auncactan, Punta Cana, correcto, Punta Cana. 10, Red Sansan, San Andrés, correcto, San Andrés. Ahí están correctas las 10. Ahorita las miramos en pantalla. Profe, ¿me podría recordar cuánto valor tiene cada anagrama? Cada anagrama, no, mire, lo que pasa es que son 10. Entonces, si yo he dividido 6,625, tendría 6,006. Es muy mínimo el valor de cada anagrama. Entonces, por ejemplo, si de los 9 tiene uno malo y es 0.625, pues póngase 0.661, ¿sí? 6 es lo mínimo, 0.6, ¿sí? Es muy mínimo el peso que tiene. Bueno, vamos con las sílabas sobrantes. ¿Quién hace las sílabas sobrantes para todos, por favor? Sebastián, que veo que ya pudo activar micrófono. Sebastián, ¿hacemos esa usted y yo? Adelante, Sebastián. Bueno, a ver, no sé si Sebastián tiene activado el micrófono, me parece que sí. Si quieres yo le colaboro ahí. Bueno, con eso. John, a todos, a mí no, al grupo, a todos, porque estamos haciendo Listo, socialización. profe. Hágale pues. Listo, entonces, con las sílabas sobrantes vas a conformar palabras de los siguientes significados. Nos dieron el ejemplo, igual, semejante, uniforme, ¿cierto? Entonces vamos, Sí, la señor. primera, rugosidad, Yo puse, profe, envejece. no, aspereza, Listo. aspereza. 2, que tiene 2 cabezas, Bicéfalo. bicípite, bicípite, bicéfalo. Bueno, si las sílabas le dieron, lo puede poner allí. 3, igual un semejante, uniforme. 4, herida de espada, Incisión. estocada. La incisión puede ser de un bisturí, de un cuchillo. La palabra exacta de herida de espada es estocada. Bueno. 5, sales de ácido nítrico, Nitratos. nitrato, correcto. 6, acometer. Pero esa no la... ¿Quién tiene esa? Juliana, ¿qué tienes en Embestir. la 6? Ah, bueno, Embestir. no, sí, esa de acometer, sí, embestir tengo yo también. embestir. 7, 9 veces mayores. Esa es la que no Juliana, puse. 9 veces mayores. Nonuplos. Nónuplos. Núcleo. 8, irresistibles. Guiñarse tengo, profe, guiñarse. Tentador. Irresistibles, tentador. Hay una cascarita que puso quien hizo el taller, no lo hice yo, que puso en plural, irresistible, entonces diría tentadores, ¿no? Pero es tentador para que quepan, y con la sílaba sobrante y para que quepan en los espacios que nos dieron, las letras. Entonces es la octava, es tentador. 9, puñal. Cuchillo. Estilete. Estilete. Estilete es la correcta. 10, habituales, regulares. Endémico. Normales. Normales. 11, discute, debate. Altercar. Delibera. 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 12, hueso plano del pecho. Esternón. Esternón, correcto. 13, manifestar, anunciar. Comentar. Declarar. Tengo que declarar. Declarar. 14, dominación, yugo, Opresión. opresión. El ejercicio aquí no consistía en buscar sinónimos, no. O en en medir qué tanto léxico tengo yo para buscar una palabra equivalente, no. Era consiste con las sílabas que tengo allí y además exige ir al diccionario para que sea exacto. Miren ustedes que encisión no es lo mismo que estocada, porque es preciso.
Aquí vamos a ver entonces cómo cada palabra tiene un significado preciso, así como el conector es preciso para cada situación, para lo que me quiera conectar, lo que me quiera enlazar, las palabras deben ser muy precisas. Y ustedes aquí debieron utilizar el diccionario. Dice que con las sílabas que les sobraron de esto, ¿cuál es el nombre de la isla del Sol en Bolivia? Titicaca. Titicaca, muy bien. Bueno, vamos con el enganche. El enganche simplemente es en forma de espiral, mirar, pero me están diciendo encontrar la mayor cantidad de palabras. Entonces, dice que no son válidos los verbos conjugados, ni los prefijos, ni palabras de 2 letras. Se admiten nombres propios, ¿sí? Hay más de 40 palabras. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Si usted encontró menos de 20, el ejercicio es insuficiente, es decir, no se califique, pues póngase lo mínimo que usted considere, ¿cierto? Si tiene de 20 a 30, está a la mitad, es decir, del punto 625 se pone punto 3, ¿sí? Si tiene las 40, pues se pone el punto 625, pues se pone la nota alta, punto, hasta 40. Y de más de 40, excelente, ¿cierto? Hay personas que encuentran hasta 60 palabras. Voy a compartir entonces las respuestas de este taller, de esta parte de este taller. Repito, no es colocar esto, aunque, por tanto, pues sí, porque, colocar que correcto. No, es en el ejercicio que usted hizo, poner la palabra correcta. Si la tiene correcta, explicar por qué está correcta la utilización. Si la tiene para mejorar, cómo es que se mejora y por qué estaba incorrecta, ¿cierto? Y lo mismo acá la explicación. Eso es una autoevaluación. Repito, no es copiar lo que esta grabación va a hacer. Si alguien ve la grabación porque no estuvo en la clase y simplemente transcribe, esa no es una autoevaluación, de acuerdo a lo que hemos dicho. La autoevaluación es que usted haya hecho su ejercicio y usted corrija y haga los ajustes. Muy bien, ahí está entonces en pantalla. John me estaba preguntando que le repitiera. Aquí está pues las respuestas que dimos hace un momento. ¿Dudas sobre este conectores 2? Yo todavía tengo el pitico ahí bastante incómodo, pues no sé, puede ser de alguno de los equipos de ustedes o del mío, no sé. Y ahorita cuando suspendí, le estuve buscando y buscando por audio y no pude hacerlo. Sin embargo, si ustedes me dicen que no lo perciben, pues entonces la grabación nos va a salir bien. No tenemos problema con eso. Bueno, preguntas. Juliana, ¿correcto todo? ¿Bien tu Correcto. ejercicio? Debo tomarme el trabajo pues de hacer la autoevaluación con las pautas y hacer la respectiva suma, pero bien. Vamos a hacer deíticos. Entonces ya dijimos que son Profe, expresiones si que uno, remiten al texto. Sí, adelante. perdón, si uno tiene todo bueno, no tiene que dar explicaciones. ¿Qué estamos diciendo? Que sí, o sea, en eso consiste, es decir, esto es correcto porque esto es un conector que explica, que da consecuencia. Este conector está diciendo que se concluye la idea, más no que se termine el párrafo. Es decir, si lo tiene bueno también, porque es que entonces si lo tendría bueno, entonces usted simplemente pone todo bueno y simplemente transcribió. Lo Pero por ejemplo en interesante los de una anagramas, autoevaluación es que diga por qué está sí, pero en buena. los anagramas, entonces, ¿cómo hago eso? Ah, bueno, en los anagramas, bueno, en los anagramas no vas a poner, no vas a decir, no vas a poner eso, sí, estamos de acuerdo. Lo mismo en las palabras escondidas, salvo que hayas puesto otra, entonces digas, expliques por qué la correcta es la otra, sí, estamos de acuerdo, sí, estamos de acuerdo, sí. Pero, por ejemplo, cuando yo tengo en vez de, el ejemplo, en vez de estocada tengo incisión, entonces decir, no, es estocada porque, pues lo ideal es buscarlo en el diccionario, pero tienes razón. En esta parte del reverso, pues son respuestas únicas, entonces es haber hecho bien el ejercicio, ¿cierto? Ahora, la autoevaluación también es un acto de confianza, usted lo va a hacer. ¿Qué aspiro yo? Que ustedes no se limiten a copiar, ¿sí? Bueno, entonces ahí está, compañeros, ahí está punto 25 cada uno, el frente de las 10 frases y el reverso punto 625. Entonces cada anagrama valdría 0,06. Mínimo el valor. Entonces usted lo pone pues equivalentes para que ustedes tengan un punto de partida. ¿Sí? Ahora recuerden, esto tiene 2 partes. Entonces, califican el frente y el reverso y en la parte de adelante ponen la nota total. Sobre todo eso, recuerden, nota total, nota consolidada. Bien, entonces estaba diciendo yo que estamos hablando de los deícticos
Acá está la explicación. El primer taller, ¿qué observaron ustedes? Se los había dicho. El primer taller, ¿qué tiene el primer taller? El primer taller tiene la explicación de clase, para que quede como más claro todavía, que al momento de usted hacerlo se vea obligado a volver a leer lo que explicamos en la clase. Entonces dice que es de ICSID, dice cada una de las clases, incluso está pues graficado. Es esta primera parte que está acá. Y en la segunda lo que vamos a hacer es que tenemos un texto, un extracto. Yo he dicho también que son 4 talleres porque cada uno representa una situación en particular. Por ejemplo, un párrafo, un conector en un párrafo, después un conector en una frase y después la utilización de palabras, la utilización exacta. Miren cómo con cada uno hemos hecho una aplicación. Entonces aquí con los deícticos también tenemos una primera parte que tiene, pues, no, digamos que este frente no tiene calificación porque es explicación. Pero en el reverso tenemos un fragmento de la Odisea, es decir, un texto literario, narrativo, ¿sí? Tenemos en el segundo taller, tenemos 2 fragmentos, uno poético de Tagore, es decir, retórico, poético, con figuras. Y tenemos otro texto de corte científico, es decir, de datos precisos. ¿Qué pretenden? Los 3 son de diferente género, diferente forma. Entonces, con los 3 vamos a observar los deícticos. Vamos a comenzar entonces. ¿Quién comienza acá? ¿Quién lo quiere hacer? Para todos. Juliana, ¿quieres participar con este? Sí, profe. Entonces, leo el punto y tú lees la respuesta. Atención Listo. todos. Aquí entonces tenemos 8 puntos, son múltiple escogencia. Aquí aplica lo mismo. Yo voy a dar las respuestas aquí ahora, sí. Pongo la letra y la respuesta, pero usted en su taller debe poner qué hizo usted y cómo hay que mejorar. Entonces, 1. La partícula que en el renglón 1 se refiere a la guerra de Troya, B, los jefes griegos, C, la ciudad, D, las tierras. B, los jefes griegos. Correcto, B, los jefes griegos. 2, en la expresión sus tierras del renglón 2 se está aludiendo a los troyanos, B, a Ulises, C, a los griegos, D, al rey de Ítaca. C, a los griegos. Correcto, C, a los griegos. 3, señale qué clase de deíctico es el término estos en el renglón 2 y su referente. A, pronombre relativo los troyanos, B, pronombre personal los troyanos, C, adjetivo demostrativo los griegos, D, pronombre demostrativo los griegos. D, pronombre demostrativo los griegos. Correcto, D, pronombre demostrativo los griegos. 4, señale la clase de deíctico que es el que del renglón 3 y su referente. A, personal los amigos, B, adverbial el rey, C, demostrativo Ulises, D, relativo Ítaca. D, relativo Ítaca. Correcto, D, relativo Ítaca. 5, la partícula lee en el renglón 4 es A, un deíctico personal, B, un deíctico relativo, C, un artículo neutro y D, un artículo determinado. A, un deíctico personal. Correcto, A, un deíctico personal. 6, sus navíos en el renglón 5 alude directamente A, Neptuno, B, a Ulises, C, a las tempestades y naufragios y D, a Circe. B, a Ulises. Correcto, B, a Ulises. 7, una vez en el renglón 5 tiene como referente A, la hechicera Circe, B, el ingenioso Ulises, C, la derrota de Ulises, D, el encuentro entre Ulises y Circe. B, el ingenioso Ulises. Sí, correcto, B, el ingenioso Ulises. 8, señale la clase de deíctico que son su y sus, subrayados en el texto y su referente. A, posesivo Ulises, B, adjetivo los griegos, C, pronombre los compañeros y D, adverbio los amigos. Profe, esa fue la única que tuve duda. No ¿Cuál sabía, puso? o sea, señalé ¿Cuál A, B y respondió? C porque era un pronombre posesivo cuando hablaba de Ulises y sus amigos. También el pronombre porque estaba refiriéndose a los compañeros. Entonces, ¿cuál colocó usted? No coloqué. ¿Cuál es Tenía la esa respuesta duda. allí? Que ya de cierta manera usted misma lo dijo. Ya dijo la respuesta. El posesivo. Es posesivo Ulises, porque entonces no es Listo. adverbio. Así estén los amigos. Entonces es correcto. A, posesivo Ulises, el 8. Acá están las respuestas. Recuerden, no basta con poner esta respuesta, es decir, con usted trasladar esta tabla a su taller, no. Usted debe poner su taller como usted lo hizo, como usted lo respondió,
y las correcciones. Ahora, si en ese el caso que está correcto, pues explica, ¿sí? Pone allí la explicación, así como hizo, como acaba de hacer Julián al decir que es posesivo. ¿Por qué es posesivo? Entonces no va y mira. Está, mire que en la frase de arriba, en el renglón, está refiriéndose a él. ¿Sí? Dar la explicación, dar la autoevaluación. ¿Alguien tiene alguna inquietud sobre ese taller? ¿Dudas? Bueno, me gustaría que otra persona escuchara otra voz, ojalá que no hayan hablado. ¿Sí? Para que resolvamos el segundo taller. Adelante, ¿quién lo va a hacer? Manuel José, nuevamente te invito a que leas para todos el taller. ¿Lo puedes hacer? Bueno. Emerson, nuevamente te invito a que participes en la clase y nos cuentes tus respuestas, tu trabajo, tu taller. Don Eduardo, Brian, ¿quién continúa? Continuemos. ¿Quién de ustedes hace el segundo taller, el de Deiticos 2? Profe, yo. Listo, John Eduardo. Voy a leer. Este texto es un texto de Rabindranath Tagore. Entonces, en la primera línea, la partícula yo es un deítico. A relativo, B personal activo, C espacial, D temporal. Profe, personal activo. Correcto, B personal activo. 2. En la línea 2, la partícula tú cumple la función de A, deixis personal, B, pronombre posesivo, C, pronombre personal, D, deixis temporal. Profe, pronombre posesivo E. B, pronombre posesivo, correcto. 3. En la línea 2, el término me es un deítico. A, enclítico, B, posesivo, C, espacial, D, proclítico. Profe, D, proclítico. D, proclítico, correcto. 4. El término quién de la tercera línea alude a A, el segundo personaje de la narración, B, el narrador, C, a la tercera persona del singular masculino, D, a la tercera persona del singular femenino. A, el segundo personaje de la narración. Correcto, A, el segundo personaje de la narración. 5. Aquel en la tercera línea es un deítico. A, enclítico, B, proclítico, C, espacial, D, personal. D, personal. La correcta es A, enclítico. Enclítico, listo. A, enclítico. 6. En la línea 4, las partículas mis y C son deíticos. A, deítico personal y pronombre enclítico. B, deítico espacial y personal. C, posesivos y proclíticos. D, deixis temporal y personal. C, posesivos y proclíticos. C, posesivos y proclíticos, correcto. Sí. 7. En la línea 5, la partícula me es un deítico. A, proclítico, B, enclítico, C, demostrativo, D, espacial. A, proclítico. A, proclítico, correcto. 8. En la línea 6, los términos C y bajaste en un orden en un orden respectivo son deíticos. Enclítico y verbales que indican la primera y segunda y la tercera persona del plural. B, proclítico y enclítico que aluden a la segunda y tercera persona del plural. C, posesivo y enclítico. Y D, proclítico y enclítico que indican tercera y segunda persona del plural. Profe, D, proclítico y enclítico. E indican. A ver, vamos a mirarlo bien. Profe, La yo lo puse porque decían que en un orden, ¿cierto? Y pues ahí C está primero que bajaste. Y C es un proclítico porque es autónomo. Y bajaste es porque tiene este artículo dentro, pues tiene la terminación. Entonces yo por eso lo puse en ese orden de proclítico y enclítico. Un enclítico, ¿cómo es un enclítico verbal? Bajaste, ¿cierto?
Sí, ¿Quién bajó? Tú, la segunda persona, ¿cierto? sí, C y C es de él, de la segunda, ¿cierto? C la segunda y bajaste tú, ¿cierto? sí, ¿Ah? sí, señor. Entonces, es un enclítico verbal y indica la primera, indica la primera, segunda y la tercera persona del plural, ¿cierto? La Sí, correcta es A, enclítico y verbales. ¿Sí? listo, bro. Muy bien. Profe, no entendí la explicación de esa Sí, 8. bueno, miren. Enclíticos y entonces dice, vamos a mirar la línea 8. Bueno, hagámoslo, lo estaba mirando la línea y me estaba... En la línea 6 los términos C, ¿cierto? C, ¿de quién? C, él. ¿Sí? Bajaste. Entonces, es un enclítico de C, ¿cierto? Enclítico, en, antes de. Y pro, ¿sí? Bajaste, se lo agregó a la acción verbal. Entonces, primero es enclítico el C. Y el bajaste es verbal, porque se le agregó al verbo bajar. Y en su orden respectivo son deícticos, ¿cierto? Entonces son un enclítico y es verbal, por lo que acabo de decir, que indican la primera, segunda y la tercera. Ahora, cuando es pro, ¿sí? Es porque lo tiene antes de, ¿sí? Y enclítico que indican tercera y segunda persona del plural, ¿sí? Entonces, para mí es la A, ¿sí? En la segunda me está Profe, pero diciendo que es... yo tengo mi duda porque ahí en la línea 6 el C alude ahí, la carroza se paró a mi lado, entonces está como antes del verbo parar. Entonces, por eso ahí, pues, ¿me puede explicar ahí por qué sigue Sí, siendo sí, enclítico? vamos a revisarlo a ver qué. Recuerden que cuando está unido al verbo, ¿sí? ¿Sí? Cuando es enclítico es antes de, ¿sí? Y cuando es proclítico es cuando está unido al verbo. Pero Entonces ahí tenemos, no es al revés, porque yo busqué venga, Lo prolíptico había entendido al contrario, y sí. dice a que es ver, venga, autónomo. miremos. Venga, miremos, venga. Cuando yo tengo el enclítico, cuando la partícula se nombra al sujeto, al objeto, se liga al vocablo precedente, o sea, al vocablo de antes, ¿cierto? ¿Sí? Y forma una sola palabra, listo, enclítico. Entonces, a ver, puede que el equivocado sea yo en este caso. Entonces, el enclítico ahí, el enclítico es bajaste, ¿cierto? Sí, profe. El enclítico es bajaste, Bajaste, sí, señor. Sí. ¿sí? ¿Sí? Y el proclítico es el C. Sí, señor. Pues así, así creo que es, pues, Ah, bueno, sí, así. tienes razón. Entonces el D es proclítico y enclítico, correcto, Sí, también estaba confusa esa segunda parte donde es correcto. en la opción... Entonces la opción es la D. Vamos a mirar si oh, aquí está bien esa respuesta. Venga, miremos acá. Miren, es que aquí la clave está en enclítico y verbal, que indica la primera, la segunda y la tercera. Es la A. Miren, ¿sí? O sea, es pro cuando usted se lo agrega a la palabra, ¿cierto? Pero es enclíticos y verbales. La clave ahí en la explicación está en verbales. Cuando dice verbales, los dos están haciendo el C, ¿sí? Y el bajaste. ¿Ya? Hay esa variación. ¿Sí? ¿Sí lo ve, John? Pero no, ahí sigo sin entender la verdad. Bueno, listo. Recuerde, enclítico, ¿sí? Enclítico, porque se le agrega a la acción, a la palabra precedente, que es Sí. el bajaste, Bajaste, ¿cierto? bajaste, sí, señor. Sí, enclítico. Y verbales, el C, ¿cierto? Que indican primera, segunda y tercera persona del plural. Es la primera, ¿cierto? Pre- Enclíticos y verbales, la A. Luego sí, no sería proclítico y enclítico, sino sí, enclítico y verbales. esa parte se la entiendo, pero como la pregunta nos dice que en un orden respectivo y C está Sí, antes que bajaste, entonces enclíticos no podría ir en el orden, pues ahí no podría ir se no primero. aplicaría para enclítico. sí, sí. Pero miren que la clave está en verbales. Aquí dice verbales. Si no Sí, tuviera ese profe. verbales, sí, no cumpliría, ¿cierto?
Sí, profe, pero como le digo yo, es pues tal vez entonces la pregunta la que nos, de pronto Sí, sí, nos lleva al error porque nos dice que en un orden respectivo. sí. Pero miren, ahí la clave está en verbales, ¿sí? Enclítico y verbales. Y verbales, ¿sí? La correcta es A, ¿ya? Ahora, ahí la cascarita está en que me dice que es pro y enclítico, ¿cierto? Me está poniendo pro y enclítico que indican y me pone la otra parte pues del enunciado, ¿cierto? Pero aquí me está diciendo de forma muy clara, enclítico y verbal. De una, con eso sale, y verbal, ¿ya? ¿Es claro ahora sí o no? Sí, profe. ¿Mm? Sí, profe. Entonces ahí, acuérdense, el enclítico es el que se le agrega al precedente. Y el pro es el que simplemente va antes de la, va como deíctico, ¿cierto? Como acción, como palabra, digámoslo independiente, aunque no es correcto decirlo así. Bueno, acá tenemos las respuestas. Acá tenemos las respuestas, miren. Repito, hacer una autoevaluación no es trasladar estas respuestas a un archivo de Word y mandar ese archivo de Word y decir que todo está bien. O simplemente poner esto, sino que usted haya hecho su trabajo. Por ejemplo, ese análisis que acaba de hacer John. Listo. Cuando esté haciendo la autoevaluación, miren lo que yo le estoy diciendo. Y verbales, ¿cierto? Ahí está. Ahora, en la cascarita o la cosa que nos dicen en su respectivo orden, ¿sí? ¿Ya? Entonces, los dos son en su orden verbales, ¿cierto? Se paró, ¿sí? Se paró y bajaste, ¿sí? Se y bajaste. Muy bien. Continuemos. Ah, bueno, ya ahí terminamos los talleres. Preguntas a partir de lo que acabamos de hacer. Juliana. Profe, no falta el taller de la tercera parte. Ah, sí, señor. Sí, correcto. Juliana, ¿quién lo hace? John, Juliana. Sí. Valentina, ¿quieres participar con este? Que no te he escuchado hoy casi. Valentina. Bueno, yo siempre llamo que estemos como la mayoría participando, pero bueno, ¿quién lo quiere hacer entonces? Juliana, ¿quieres continuar o John? ¿O lo hacemos a dos voces? Sí, señor, como quiera. Como Bueno, sea, sí. entonces, aquí tenemos un texto, como les decía, el otro, miren que ahí en ese otro, esa confusión que tuvimos, que enclítico, que proclítico, fuera de que esa explicación, el uno es unido a un verbo, unido a la acción, a una palabra precedente, el otro es que se agrega antes de la palabra, entonces uno me le confunde ahí, entonces uno dice verbal, entonces eso cambia toda la explicación, en fin, pero sobre todo ese texto es poético, ¿cierto? Con figuras, con giros gramaticales. El primero era un texto narrativo, ¿sí? De narración, de consecuencia, de una acción que me están diciendo. Y este es un texto, que aquí vamos a ver de qué tipo es el texto, pero es un texto científico, por cuanto tiene palabras muy específicas, pero que en la cual también los deíticos se aplican. Entonces miren que tenemos tres tipos de textos. Vamos con este último entonces. Entonces la primera dice sus. En la línea 2 cumple la función de A, pronombre enclítico, B, pronombre posesivo, C, deixis espacial, D, deixis temporal. B, pronombre posesivo. Correcto. B, pronombre posesivo. 2. Su en la cuarta línea alude a el cerebro, B, el cuerpo, C, las neuronas, D, el encéfalo. D, el encéfalo. Correcto. D, el encéfalo. 3. En la cuarta línea la expresión lo que explica se refiere a al trabajo del encéfalo, B, al trabajo del cerebro, C, al trabajo de producción de energía, D, al trabajo de producción de energía del cerebro. A, al trabajo del encéfalo. Correcto. Cuarto, en la línea 4, el segundo que indica A, el cerebro, B, el trabajo del encéfalo, C, el trabajo del cuerpo, C, D, el encéfalo. D, el encéfalo. Correcto, D, el encéfalo. 5, la partícula esta de la línea 7 indica A, el hipotálamo, B, al cerebro, C, al encéfalo, D, a la tiroides.
B, al cerebro. Correcto. John, ¿cómo vamos? John Edward, A ver, ¿cómo vamos? pero bien, pero en la 7 ya yo puse fue el encéfalo, ¿En la qué? ¿En la qué? en la que acabo de pasar. Ah, bueno. ¿Sí entendiste por qué es al cerebro? Profe, me imagino que pues ahí como que están los dos, pues casi como todo el texto abarca el encéfalo, ¿cierto? Pero me imagino que ahí es porque se refiere más al cerebro que al encéfalo. Tiene una relación más estrecha con Lo que el pasa es que cerebro. este texto tiene una particularidad, ¿cierto? Me está hablando de un tema principal y unos subtemas o unos componentes. Entonces ahí yo me tengo que ir 2 o 3 líneas arriba para saber de qué me están hablando, así me estén hablando de una parte o una explicación. Vamos a mirarlo en detalle. Continuemos, John Edward, con la 6. Juliana, explica esa 5. Sí, señor. Voy a regresarme aquí a la frase 7. Pero voy a leer entonces, yo también cometí el mismo error del compañero al inicio y después me di cuenta que en la frase de arriba estaba la explicación. Nos dicen de la frase 7, pero entonces leí la frase 6. El cerebro posee partes delicadas, pero ninguna está tan bien protegida. Empieza ahí la frase 7 como esta. Entonces ahí esta se refiere a las partes delicadas del cerebro. Exacto. No, el cerebro posee partes delicadas, el cerebro, pero ninguna está tan bien protegida como esta, como cuál, como esa parte, que es el cerebro. ¿Sí lo entiendes ahora, John? Sí, profe, sí. Y recuerda que un deíctico lo que hace es ir hacia, me está siguiendo, sigue hablando de, me sigue dando continuidad a la frase. ¿De quién? De ese que es el cerebro. John, continuemos. La 6. En la 7ª línea, la partícula que señala A al encéfalo, B al cerebro, C al fluido, D a las neuronas. C al fluido. Correcto, C al fluido. 7. En la línea 9, la partícula que alude a al encéfalo, B a las recubiertas energéticas, C a las neuronas, D al cerebro. Profe, al encéfalo, porque pues puse ese porque dice que el cerebro guarda como energía para que el encéfalo siga su función vital. Juliana, ¿cuál tiene usted? Profe, ¿es la 7ª? Sí, Puse D al cerebro. D al cerebro. Expliquémosla, Juliana, también, ¿por qué? La correcta es al cerebro. Frase Explíquenla en 9. sus palabras. Justamente ahí sigue hablando del cerebro. O sea, a pesar de que hablaba de las reservas energéticas del encéfalo, exclusivamente estaba hablando del cerebro y que se le da prioridad cuando cuando las reservas energéticas son bajas. Pero el cerebro. Del cerebro, sí. Lo que pasa es que el encéfalo está dentro del cerebro, pero sigue hablando del cerebro. ¿Cierto? Entonces la correcta es D al cerebro. ¿Ya la captas por qué, John? Sí, profe. Muy bien. 8. El tema del texto es A, el cerebro y su función, B, el encéfalo, C, el encéfalo y su función, D, el cerebro y el encéfalo. C, el encéfalo y su función. Correcto, el encéfalo y su función. El texto es A, narrativo, B, descriptivo, C, expositivo, D, argumentativo. Profe, C, expositivo. ¿Qué tiene Juliana? Profe, tengo B, descriptivo. ¿Por qué es descriptivo, Juliana, y por qué John es expositivo? Primero, Juliana, ¿por qué es descriptivo? Descriptivo porque está dando datos específicos de un tema. El narrativo, por ejemplo, es en lugar y un tiempo determinado. Narra una Que es el historia. de la Odisea que hicimos. El expositivo es exponer un tema con inicio, con desarrollo y con conclusiones. Exacto. Y el Y el argumentativo argumentativo, es ya como para dar un punto de vista, pero pues y este no es es un punto de vista. comparativo, es con puntos de vista. Luego, este es descriptivo, me está describiendo todas las partes del cerebro. 10, entonces la correcta es B, descriptivo. ¿Te queda Sí. claro, Johnny? ¿Queda claro, compañeros? Sí, profe. Bien. 10. En la línea 1,
¿Cuál es el referente, nombre, animal, noción, objeto, de las que se dice algo? Al que se alude en el texto. ¿Sí? Entonces, me está diciendo el referente. A, la energía. B, el encéfalo. C, el cuerpo del sistema nervioso. B, el encéfalo. Correcto, B, el encéfalo. Entonces, ahora sí, miren las respuestas allí para todos. ¿Sí? Recuerdo, repito, reitero, digo muchas veces, no se trata de trasladar estas respuestas y decir que entonces su ejercicio está bien, o simplemente poner cuál es bien, cuál es mal y con las respuestas. No, es la explicación, la autoevaluación, porque así aprendemos. Así como aquí hemos hecho discusiones y miren que yo les digo, yo no me aprendo nada de memoria. Entonces, como no me aprendo nada de memoria, si alguien me dice, no, no es la B, entonces me toca ir a buscar, a analizar. Y entonces hay momentos donde yo también entro como en la discusión, venga, ¿por qué sí? ¿Por qué no? Entonces, espera, yo reviso. Eso es la autoevaluación, ¿sí? Te repito, yo tengo aquí pues el taller, pero no tengo pues las respuestas, ni mucho menos me las sé de memoria. Entonces eso me permite que yo autoevalúe y cada vez interprete, como por ejemplo, verbo y gracia, pues lo que hicimos con los proclíticos y los enclíticos, que es como de pronto lo que se puede confundir. Cuando estábamos discutiendo John, Juliana y yo, por qué era la A y no la D, ¿cierto? Entonces, eso es lo que busca una autoevaluación, ¿ya? Es claro para todos, ahora sí, y ahorita entonces yo también iba a brincar rápidamente iba a brincarme pues a no hacer esta segunda parte, pero mire, ya está. Cada una de estas partes, porque esto tiene frente y reverso, este sí tiene 2 ejercicios, entonces tiene 18 respuestas. Si dividimos 5 entre 18 me da .27. Cada respuesta, tanto del frente como del reverso, que repito, en total son 18, 8 en la primera parte y 10 en la segunda, ¿sí? Me va a dar un total de 18 y esas 18, cada una tiene un peso de .27 para que hagan la valoración. ¿Es claro para todos? Sí, profe. Bueno, comentarios sobre este ejercicio. Ryan, que ya participó, pero que quiero volverlo a escuchar. ¿Cómo le fue con el ejercicio? Comentarios sobre el ejercicio. No, ¿Fue me fue claro el bien. ejercicio? La verdad, en términos generales me fue bien. Sí. Lo que sí fallé mucho fue en la primera, en el primer ejercicio de conectores 1. Los primeros conectores. Es decir, como un Ajá. conector dentro de un párrafo, varios conectores, 13 conectores en un párrafo, uno tiene que mirarlo bien, ubicarlo bien. Sugerencia, lea el documento donde está la explicación donde está la tabla de conectores, ¿cierto? Sugerencia, mire bien el texto, interprete, revise, vuelve No, y mire la equivalencia, sobre todo la clasificación de los conectores, para que no los confunda. sino que ¿Sí? yo creo que hay otras formas de hacerlo. Si no, pues que usted imponga la suya, pues está bien. Pero Pero ¿cuál pueden otra haber forma? A otras ver, formas de hacerlo. por No, ejemplo, no, ¿cuál pues es? solo lo digo, pues un comentario. Pues, pero yo no estoy imponiendo nada. O sea, entre otras cosas, los conectores no me los inventé yo. Ni yo soy quien está, ni yo, por ejemplo, clasifiqué los conectores. ¿Cómo así esa parte de que cuando que lo impongo? ¿Cómo así? O sea, yo traigo un ejercicio a la clase, eso sí, yo propongo un ejercicio. Pero a ver, o sea, esa es una cosa. La otra es, los conectores no son de libre amaño. O sea, hacer un conector es un asunto de análisis, de aprender. ¿Cómo aprende uno? Poniendo los conectores. Entonces, Brian, sí quiero que me expliques esa parte. ¿Cómo así que imponiendo? Es decir, si yo digo que el conector es eso, es porque yo lo dije. Yo creo que no, es porque el conector aplica y yo di la explicación. A ver, explícame esa parte de Brian, porque no quiero pues que te vayas como con esa sensación. De que entonces hay unas respuestas y es porque yo las dije. Mira que aquí las discutimos y las explicamos. A ver, te escucho, Brian. No, pues solo decía que pues a veces se pueden utilizar pues varios conectores, porque hay conectores que también son como sinónimos entre ellos, por decirlo así. Pero yo insisto, léete bien el documento y mira bien la explicación que yo he dado. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo finalmente para terminar y en conclusión, no es lo mismo. ¿O te parece que son sinónimos? Por ejemplo, Pero no sé.
Bueno, a ver, habitualmente nosotros los ponemos Profe, como pero es que no sinónimos. es para que, pues, Puede que pase, puede que pase. No, no, pero es que estamos aprendiendo de tu conclusión y eso hace parte de la clase, ¿cierto? pero Mire, es que, por ejemplo, digamos, para concluir y en conclusión, o bueno, podemos concluir, ¿sí me entiende? sí, 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 estamos de acuerdo. Pero pues sí, pero pues me parece muy, muy chévere el ejercicio. Lo que pasa es que para concluir y en conclusión, lo mejor es decir en conclusión, Ajá, pues ¿sí? como en Para que no haga esa conclusión, composición de para concluir, sino en conclusión. ajá, En eso como sí estoy de podemos acuerdo, eso concluir. podría ser, sí, no, pero por ejemplo es cuando uno dice que es lo mismo pero que entonces, no, eso no es lo mismo. ¿Sí? Que habitualmente nosotros escribimos así, sí. ¿Cuál es el resultado? Que no somos muy asertivos. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando cuando escribimos o cuando nos comunicamos? Ser lo más claros posibles, lo más asertivos. Entonces, los conectores son muy precisos. A eso me refiero, Brian, y toma lo que estoy haciendo acá, no como que te esté reclamando, que esté diciendo, bueno, ¿usted por qué dijo eso? No, es parte del aprendizaje, de la socialización. Y eso me sirve para reafirmar lo que he dicho, ¿cierto? ¿Qué he dicho? Cada conector tiene un uso específico, es muy Profe, preciso. Ahora, uno aprende a ponerlos, a adjudicarlos con el tiempo, ¿sí? Entonces no es lo mismo pero que entonces, ni es lo mismo y que o, porque tiene un uso, ¿sí? John levantó la mano y iba a hablar John, adelante, John sí, Eduardo. profe, pero él también decía que podía utilizar en conclusión y para concluir, pero no lo podíamos utilizar porque habían unos conectores que ya estaban como predestinados para irlos ubicando en el texto, que nos los da usted en la parte de abajo. Sí, 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 Ah, sí, ok, ok. exacto. Tiene Pero, por razón. ejemplo, ahí no descartamos para concluir en lugar de en conclusión, no. Dijimos que no es para terminar o finalmente, eso sí, ¿cierto? Ahora, ¿cuál es la reflexión ahí, Brian y compañeros? Que cada vez más aprendemos. Que miren que cada palabra, y ya vamos a hablar de ese tema, es exacta. Por ejemplo, decíamos también con otro de los ejemplos, que no recuerdo incluso quién hizo el ejercicio, entre otras cosas. Cuando uno dice, cuando uno dice estocada o dice incisión, pues resulta que a uno le parece que es un sinónimo. Resulta que no, que la incisión es una cortada, una abertura que se hace en un tejido o en la piel. No sé si sí, creo que es la definición, ¿sí? Pero entonces, ¿sí? La otra es esa misma, pero ya exactamente que se hace con un puñal, con un cuchillo, ¿cierto? ¿Sí? Porque la otra, entonces mire que cada palabra tiene un uso exacto. ¿Sí me hago entender, compañeros? ¿Sí me hago entender? Sí, profe. ¿Sí? Eso es a lo que yo quiero llegar. No quiero llegar a imponer. Yo se los he dicho siempre, yo no doy verdades absolutas, no, no es lo que yo diga. De hecho, cuando dijimos esa, ¿por qué no es? La empezamos a analizar y a explicar. Y yo dije, venga, venga, miremosla, miremosla. La explicamos, la expliqué, la sustenté y eso se trata. Y si en algún momento yo no tengo la razón y la explicamos y se comprueba lo contrario, no tengo ningún problema en decir, sí, es así, lo acabamos de demostrar, ¿cierto? Pero en este asunto del lenguaje, tiene que ser muy rico el lenguaje, pero sobre todo muy preciso. Entonces lo que decía Brian me parece muy interesante. A veces uno dice, sí, hay sinónimos, entonces no va utilizando ahí sinónimos. Y el resultado es que no es muy preciso. Puede que pase, pero no es muy preciso. Pase, pues la gente lo pase, la gente lo entienda, pero no es preciso. Eso es a lo que lleva el ejercicio. ¿Qué más nos llevamos de este ejercicio, Brian? Además de eso. Ah, bueno, interesante, ya dijiste, compañeros. Espero entonces que sea de utilidad, ¿sí? Entonces, en esa línea, Brian, vamos a comenzar acá con los comodines. Brian, lee por favor para todos lo que tenemos en pantalla. Adelante. ¿Qué Ah, son los comodines? profe, qué pena. Es que yo tengo una clase presencial a las 8 y ya le iba a decir que me tenía que retirar para poder Bueno, alcanzar bueno, a llegar a la universidad. yo envío ahora la grabación para que puedas, pues esto simplemente va a leer la definición y asignar el taller que vamos a hacer. Listo, profe, muchas gracias. Juliana, ¿tú me puedes colaborar leyendo? Sí, señor. Comodines. Comodines, palabras que aparecen de manera frecuente en el discurso, hablado o escrito, y le quitan fuerza expresiva debido a que se usan para todo. Estos comodines le restan fuerza y vigor a la capacidad de comunicación de las ideas, ante lo cual se deben reemplazar por sinónimos o por otra expresión equivalente. El comodín pasa a convertirse en vicio y en exceso en muletillas. Identifique los comodines y evítelos. Agradable, bueno, bonito, gran, poco, corto, alto,
algo, cosa, dar, echar, hermoso, lleno, malo, muy, todo, totalmente, ver, entre otros. Muy bien. En estos días yo estaba pronunciando un comodín. Cuando uno dice súper bueno, súper agradable, ese súper uno inconscientemente lo va incorporando al léxico, o porque uno se lo inventó y entonces le pareció bonito y lo dice, pareció, miren, bonito es un comodín, le pareció adecuado. Entonces volvemos a lo que estábamos conversando allí con Brian y es, cada palabra tiene un uso, ¿sí? Entonces el súper, yo a veces lo pronuncio súper completo. No, es muy completo. Es un texto completo. Es un texto integral, ¿sí? Tiene su aplicación. Entonces me está diciendo acá que hay palabras, la que más utilizamos nosotros, ustedes, los profesores, es la palabra cosa. Esas cosas que tenemos para la próxima, no, esos talleres, esos trabajos, esos procesos, esas rutinas, pero no cosas. Entonces, tenemos a continuación un taller que vamos a desarrollar, lo tenemos en la misma parte, lo vamos a hacer para la próxima semana, y tenemos en la primera parte, así como hicimos con la de díctico, la explicación, ¿sí? ¿Qué estoy diciendo? Cuando hablamos, incorporamos esas palabras. Cuando las pronunciamos muchas veces, se convierten en vicios. Un vicio, súper, ¿sí? A veces por los medios de comunicación también se incorporan palabras, pero cuando la palabra ya pasa de ser vicio a ser supremamente frecuente e incorporar al lenguaje, ya son muletillas, como el pues, como el cierto, y pasan a ser palabras que utilizan cuando hay nervios, cuando se meten ahí a la brava. Entonces, cierto, 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 sí, 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 que son palabras que son adecuadas, deben tener un buen uso, pero mal utilizadas se llaman comodines. Entonces tenemos en la primera parte esto, ahí dice, hay un taller de afianzamiento que no vamos a hacer en la clase, dice ahí que taller de afianzamiento lo vamos a hacer con los textos que ya hemos escrito, pero hay una lista de 51 comodines. Y en la parte de atrás del taller dice, escriben con cada palabra la expresión o oración corta, seria, densa y coherente, y subraye la palabra. Entonces dice tampoco, junto, y tampoco. Entonces ustedes deben de hacer una oración, acá está pues como el facsímil, como la, la muestra pues de lo que es el taller. Mírenlo ahí, si lo estamos viendo en pantalla. ¿Sí se alcanza a leer, Julián y compañeros? Sí, profe. Entonces me está diciendo que con esta primera palabra tampoco y con esta segunda tampoco, haga una frase para la primera y una para la segunda. Mire que me dice seria, densa y coherente. Es decir, ya sabemos cuál es la estructura de una oración. Entonces que tenga sujeto, verbo y predicado. Que tenga sujeto, verbo y predicado. ¿Ya? Que sea densa y coherente, sí, pero corta. No quiere decir telegrafiada, pues, con lo mínimo, no. Que tenga sujeto, verbo y predicado. Entonces, utilizar la palabra tampoco, pero utilizar la palabra tampoco. Aquí vuelven ustedes si lo necesitan, a utilizar el diccionario. Después está la palabra la acera, después la acera, después osea, después ósea, afines, afines, sin sabor, sin sabor, también, también, abajo, abajo, ¿sí? Y con cada una de ellas, miren, tenemos acá 41. ¿Qué vamos a hacer? Lo que hemos venido haciendo con estos talleres. El próximo miércoles nos reunimos acá y entonces cada uno vamos a leer las oraciones y vamos a participar. ¿Qué debo de decir que debemos mejorar? La participación. Es posible que la participación no sea completa por el tema del micrófono, por el tema de la conexión, pero hay muchas formas de hacerla. Por ejemplo, si dentro de 8 días Luisa tiene el problema del micrófono, entonces se prepara para que copie sus frases en el chat y uno de nosotros lo lee para que haya participación, Profe, para pero que haya evaluación, devolución. ella lo hizo hoy. Ella copió la No lo respuesta alcancé a del leer. profe. Y bueno, entonces cuando eso pase, ustedes me ayudan con algo. Me dicen, ya Luisa copió, entonces leemos lo que Luisa copió. ¿Ya? Qué pena con Luisa, pues le ofrezco excusas. No alcancé a ver lo que ella copió, miren. Apenas voy a ver el chat. Miren. Sí, sí, sí. Miren. Efectivamente, sí. Por acá está, a ver. Ah, bueno, Luis estaba poniendo pues como las letras y las respuestas. Bien. Sugerencia. Para la próxima, coloca la frase completa y la sustentación. Bien. Pero entonces le ofrezco excusas a Luisa, no había visto que tenía ahí las respuestas. Bueno, hoy
yo quiero llamar la atención en que ojalá podamos hacer más la participación, que podamos escucharnos más y que podamos hacer la real socialización. Bien, entonces para dentro de 8 días tenemos para la próxima semana tenemos este aplicativo, este taller. ¿Es claro para todos? ¿Me hice entender? Sí, señor. Bueno, ¿en dónde está? Está en el mismo sitio donde se encontraron los otros talleres. ¿Dónde vamos a subir los talleres hoy? En la carpeta respectiva, en el Dropbox, donde dice aplicativos y talleres. Dentro de esa carpeta hay unas carpetas. Hay una carpeta que es la número 3, que es la de conectores 1, la número 4, que es la de conectores 2, la número 5, que es la de dípticos 1, la número 6, que es la de dípticos 2, para que lo suban hoy. John o Juliana, quien quiera de los dos, lean las actividades, se entiende como pendiente. Yo siempre hago un resumen para ustedes, para que quede para ustedes y para quienes ven la grabación, cuáles son los pendientes, cuáles son las actividades que nos quedan. Adelante, ¿quién lo quiere hacer? Actividades. Subir a Dropbox autoevaluación, conectores y dípticos hasta las 11 de la noche, 11:59 de hoy, 23 de febrero. Hacer comentario en blog acerca de asuntos y cuestiones de la comunicación hasta el 23 hasta las 11:59 de la noche del 6 de marzo, que es, si no estoy mal, domingo. Ya el profesor nos había informado. Esperen un hasta el segundo. 6 de marzo es, profe, aparece jueves. Sí, profe, ahí Sí, ya, sí. porque es para el próximo domingo y el próximo domingo es 27. 27. Es 27, sí, señor. Muy bien, hagamos la corrección. Se me fue aquí, no sé por qué. Listo. Listo. Aplicativo comodines, corrección del lenguaje, preparar para la clase del 2 de marzo de 2022, el próximo Así es la dentro de 8 miércoles. días. Muy bien. Sí, señor. La comunicación, eje de la gestión pedagógica, revisar y preparar para próximas clases. Lecturas, el tema, 2 modos de contar y volver a narrar, preparar para próximas clases. Esas dos últimas, ustedes me dicen, es muy larga. Desde hace 3 semanas la estoy anunciando para que tengan tiempo de mirarla. ¿Qué deben hacer con esa presentación? Mírenla, tomen nota, que entienden, qué dudas hay, qué es el tema, porque vamos a hacer una aplicación en clase, vamos a hablar de esa presentación, vamos a explicar el tema, en fin, pero sobre todo la participación de ustedes. Y las lecturas, estas digamos que son las de obligatorias, vamos a comentarlas, pero también vamos a hacer unos informes de lectura. Entonces, ¿qué pretendo? Que ustedes distribuyan su tiempo, que lo tengan desde ya y que en un momento dado, cuando diga, bueno, la van a entrar, vamos a hablar de ese tema, no digan, uy, no lo puse en una semana, eso está muy atropellado. O que me digan, no, teníamos otro trabajo de otra materia, no sé qué. No, acá está anunciado con tiempo. Luisa, ¿es claro? Luisa, compañeros, Juliana, ¿es claro para todos entonces y queda claro las actividades que nos quedan pendientes? Sí, señor. Bueno, acá tenemos asesoría los martes. Por favor, aprovechen ese espacio. La próxima clase, en próximas clases veremos esa presentación de la comunicación como eje de la gestión. Vamos a hacer un foro de asuntos y cuestiones, socialización y orientación y revisión del trabajo parcial. Vamos a empezar ya a hablar del parcial. ¿Ya? Bueno. Ya estamos terminando entonces, ya incluso, bueno, tenemos 2, 4 personas. Asumo pues que hay clase ahora, entonces le agradezco mucho. Nos vemos entonces el próximo lunes de manera presencial en el instituto. Que estén muy bien, un resto de un miércoles bien agradable. Un buen día para todos.